Saludamos a esta hora al señor viceministro de las TIC, Gabriel Jurado. Viceministro, muchas gracias por acompañarnos aquí en el estudio de Sigla W. Lucas, muchas gracias a ustedes por recibirme. Y quise venir aquí porque finalmente cuando uno tiene la conciencia tranquila, uno viene en alto, con la frente limpia, a explicar, y por eso preferí venir a estar con ustedes, porque creo que tanto ustedes como periodistas como los colombianos merecen que hablemos con claridad y con objetividad, sin sesgos, y contar qué es lo que está pasando frente pues a lo que ustedes publicaron, frente a lo que la Oficina de Transparencia de la Presidencia, en ejercicio de sus funciones, envió a los órganos de control, y me parece que es importante contarlo a todos los colombianos y hacer esa claridad sobre este tema. Y le agradecemos muchísimo que haya venido a responder a las preguntas que tenemos aquí sobre esa noticia que usted adelantaba ayer, Paula, y es ese oficio que envió la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República a los distintos entes de control para que investiguen algunas conductas de nuestro invitado, el señor viceministro de las TIC. Y antes de hacer las preguntas al señor viceministro, Paula, hagamos un resumen de qué es lo que pide la Secretaría de Transparencia que se investigue. Pues, Lucas, lo que está pidiendo más exactamente el secretario de la Transparencia, el doctor Andrés Hidárraga, es que se investigue al viceministro Gabriel Jurado y también a otros contratistas del Ministerio de las TIC, al parecer, Lucas, por falsedad en documento público. Esto derivado de una denuncia publicada en la revista Cambio en el mes de marzo, en donde se hacen varios cuestionamientos, Lucas, sobre un contrato de más de 5.000 millones de pesos entregados a la empresa mixta llamada Sintel, empresa que, según lo que denunció en su momento Paola Herrera, tendría alguna relación con una persona que llevó el viceministro a trabajar al Ministerio de las TIC. ¿Qué es lo que encontró, Lucas, el secretario Hidárraga? Que aunque el viceministro Gabriel Jurado habría dicho que el señor Acosta, que es un contratista del Ministerio de las TIC, no tuvo nada que ver en el contrato de Sintel, lo que encontró la Secretaría de la Transparencia fueron unas actas en donde el señor sí habría participado en varias reuniones fundamentales para este contrato de Sintel. Y pues, Lucas, ahí lo que dicen es que habría un conflicto de intereses porque el señor Acosta estuvo presente en estas reuniones, pero previamente había trabajado en Sintel, que fue la empresa que se lleva este millonario contrato de 5.000 millones de pesos. Señor viceministro, antes de entrar en el fondo de estos señalamientos que hace la Oficina de Transparencia, quiero preguntarle, ¿con esta situación usted va a dar un paso al costado o usted se va a quedar en el viceministerio? No, la decisión de mi continuidad o no es, por supuesto, del señor presidente y del señor ministro. Yo he venido haciendo una tarea transparente, íntegra, realmente muy responsable. Encontramos muchas cosas desbaratadas en el ministerio que la hemos venido organizando. Estructuramos la subasta de 5G, organizamos todo el marco regulatorio y reglamentario para que se pudieran presentar los operadores, y eso es un hecho que reconoce el sector. Yo tengo la tranquilidad del deber cumplido, Lucas y Paula y oyentes de la W, y por supuesto en el momento de que el presidente o el ministro me pidan que me haga un costado, no tengo ningún problema, me voy con la frente en alto y la conciencia tranquila. Sí, bueno, viceministro, ahora sí entremos en materia. Esta denuncia radica por una bandera roja que prende la revista Cambio, y es que ustedes contratan con Sintel un estudio de 5.000 millones de pesos que, según la denuncia, ya había sido entregado de forma gratuita por el Banco Interamericano de Desarrollo. ¿Por qué ustedes deciden contratar por 5.000 millones de pesos un estudio que ya tenían hecho por una organización, por tremenda organización, no por cualquier empresa, viceministro? Paula, mire, yo creo que es bien importante decir lo siguiente. El plan de desarrollo le ordenó al ministerio elaborar y estructurar un plan de expansión de la conectividad digital. Y justamente en cumplimiento de esa orden de la ley, nosotros iniciamos un proceso contractual para contratar la entidad que nos acompañara. Allí se presentó Sintel y se presentó la FDN, la Financiera de Desarrollo Nacional, entidad 100% pública. Se presentó Sintel, que es un centro de investigación, además del cual hacen parte empresas de reconocido trayecto, Telefónica, la ETB, Cali, universidades, alcaldías, gobernaciones. Esta no es una empresa comercial, es un centro de investigación que lleva más de 30 años apoyando al ministerio, y que de hecho, si uno revisa la actividad contractual de Sintel hacia atrás, tiene contratos cercanos a 10.000 millones en el año 2013, en el año 2017
por cerca de 4.000 millones en el año 2019-23. Es decir, es una entidad, es un centro de investigación que no es una entidad de garaje, es una entidad seria que ha venido apoyando al ministerio por más de 10 años. Es decir, viceministro, en Colombia no había otra entidad que pudiese hacer lo mismo que Sintel. Seguramente hubiera sido la FDN, que también es una entidad muy seria de porque gobierno. Se supone que si se hace un convenio interadministrativo y no una licitación pública, es porque no hay nadie más que lo pueda hacer. Aquí hay porque se eligió hay a dos Sintel. cosas, por tiempos y por idoneidad, y por supuesto que la ley faculta a que el gobierno, las entidades de gobierno como el ministerio, hagan convenios interadministrativos. ¿Por qué se eligió Sintel? Por su idoneidad, la trayectoria tan grande, ha asesorado, como lo decía antes, al ministerio durante más de 10, 15 años, es la organizadora del Congreso de Telecomunicaciones más grande de América Latina, que es Andicom, que justamente es ahora en el mes de septiembre, pero hay dos cosas bien importantes. Lo primero es que esta decisión de contratar a Sintel no la toma el viceministro de Conectividad, la toma un comité de contratación después de evaluar las diferentes propuestas. Sí. Y lo que el comité tuvo en cuenta son dos cosas particulares. Primero, el valor. La propuesta de Sintel fue de 4.895 millones, la propuesta de la FDN fue de 5.421 millones, es decir, más de 500 millones por encima. Y la segunda, que era muy importante para la ejecución de las políticas que estamos adelantando, y es el tiempo. El tiempo que tomaba la FDN era superior a 2 meses más de lo que proponía Sintel. Bien, viceministro, hagamos aquí una pausa porque es importante conocer si había un conflicto de intereses o no, como lo dice la presidencia, que sí tiene unas pruebas. Háblenos usted qué relación tiene con Sintel. ¿Usted trabajó allá? ¿Usted tiene amigos allá? ¿Qué relación tiene usted con Sintel? No, yo no tengo ninguna relación con Sintel. O sea, Sintel es un centro de investigación en el que muchas personas del sector como yo, como muchos exministros, exviceministros, han trabajado. Pero para esta época de este contrato, y si uno revisa la ley hacia atrás, yo no tenía ningún impedimento, ninguna ilegalidad para contratar con Sintel. Ellos tampoco con el ministerio, vuelvo y repito, vienen contratando desde el año 2013. Entonces eso es importante. Pero usted contrató, usted se llevó como asesor del ministerio a Josué Manuel Acosta González. Sí, entonces, ¿quién es Josué Acosta? Josué Acosta es un ingeniero, y voy a decirle, excúseme en el término, un gurú de este sector, un señor que lleva más de 40 años trabajando en el sector, ya es un señor adulto, grande, digámoslo así. ¿Y por qué lo contratamos? Porque dentro de los proyectos que arrancamos a hacer con el ministro Liscano, estructuramos uno que se llama el proyecto de conectividad para cambiar vidas. Es el proyecto más importante del gobierno que busca llevarle conexiones a Internet a hogares de estrato 1 y 2 en las zonas más apartadas del territorio nacional, a un nivel casi que gratuito, subsidiado, y llevamos a Josué, y yo lo recomendé porque efectivamente es una persona idónea. Josué, para terminar mi pregunta, claro y mi punto, sí, nadie está dudando de la idoneidad de este profesional, sí, señor. Pero él es esposo de Ana María Trimiño, quien está vinculada a Sintel, y ella tiene el cargo, aquí estoy también verificando la información, gerente senior. Esto no es un claro conflicto de intereses de que Sintel, que se gana ese millonario recurso del Mintic, pues sea una de las personas que gerencia Sintel, la esposa de su asesora, quien usted se llevó. Legalmente no, porque las causales de impedimento son taxativas, no se pueden aplicar por extensión analógica, y eso no lo digo yo, lo ha dicho la Corte Constitucional, lo ha dicho el Consejo de Estado. Pero déjenme aclarar una cosa. Ana María Trimiño, que es la esposa de Josué, es una persona que trabaja como gerente de los diferentes proyectos, pero no tuvo nada que ver con ninguno de los dos proyectos que estamos analizando aquí. Y el segundo punto que me parece importante aclarar es que el señor Josué Acosta no tuvo nada que ver ni con la selección de Sintel como contratista para estructurar el plan de conectividad, como tampoco tiene nada que ver con el seguimiento, gestión, aprobación, reprobación o aprobación de pagos a Sintel. Él es un contratista única y exclusivamente del proyecto de conectividad para cambiar vidas. Señor viceministro, pero creo que nos devolvamos un segundito al punto que tocaba Paula. Usted nos hablaba de la idoneidad de Sintel, nos hablaba de la razón por la que se eligió, el precio, la duración de la realización de este contrato. Tarea, sí. Pero quiero que volvamos al primer punto que tocaba Paula, y es que según esa denuncia de la revista Cambio, se usó, digamos, ese estudio inicial que había hecho el BID en el segundo estudio que hizo Sintel. ¿Qué tan parecidos son los dos estudios? ¿Qué tantas similitudes tienen ese primer estudio que regaló el BID y este segundo que se contrató por 5.000 millones? Sí, yo creo que aquí hay que aclararle a la opinión pública que no son cosas iguales, son diferentes.
Primero porque el estudio que hizo la banca multilateral es un estudio sectorizado de manera general que incluye algunas variables que, entre otras cosas, obligamos a Sintel a que las tuviera en cuenta en la estructuración del plan de conectividad. Pero no son iguales, son diferentes. Pero, y ¿qué hizo adicional, vice, claro, para que entendamos bien? Porque, sí, no, porque le digo, yo revisé ese estudio del BID y me pareció tremendamente completo. Cifras, regiones, conectividad, fibra óptica, estaba tremendamente completo. Sí. ¿Qué le hizo Sintel distinto a lo que entregó el BID? Varias cosas. La primera es que el estudio de Sintel es un estudio de la integralidad en todo el territorio nacional. El estudio específico del BID, no. Lo segundo, lo más importante, que es una de las banderas del gobierno del presidente Gustavo Petro, es el tema de las comunidades de conectividad. Allí no se analizó en ese estudio del BID nada de esto. Tercero, no se analizaba el tema de el por qué la gente no accede a Internet. Fíjese una cosa particular que encontró Sintel en su estudio, del que además se apoyó el Centro Nacional de Consultoría, haciendo más de 5.000 encuestas, haciendo más de 500 talleres de cocreación con los ISPs, con líderes del sector, con usuarios, y encontramos cosas, por ejemplo, que la gente que no accede a Internet, el 39% dice que no lo considera necesario. Eso no estaba en el estudio de la banca multilateral y era necesario determinar puntos relacionados con la oferta y la demanda, con el estado de las redes troncales a nivel conexión internacional, con el estado de los tráficos que no estaban tocados a profundidad con el estudio de la banca multilateral. Justamente por eso es que estructuramos este plan y le dijimos a Sintel, usted tiene que tener en cuenta todos esos insumos, los estudios que hemos hecho al interior, pero tiene además que entender el por qué la gente no está accediendo a Internet, si es un tema económico, si es un tema de cobertura o si es un tema de analfabetismo digital. Todo eso que lo hizo Sintel no estaba en los estudios de la banca y por eso son diferentes. Señor viceministro, vamos al otro punto, y es que según esa información que presenta la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República, queda la impresión de que usted le mintió al ministro de las TIC, al ministro Mauricio Liscano, cuando usted da un parte de tranquilidad frente a esas preocupaciones. El ministro pone un trino con su versión, y lo que señala la Secretaría de Transparencia, lo que pide que se investigue es si las actas pues van en contravía de esa versión inicial que usted le dio al ministro. ¿Usted le mintió? No, y yo creo que es importante hacer claridad sobre esto. Las actas de las reuniones en las que el ingeniero Josué Acosta asistió en compañía de muchas otras más personas del ministerio con el equipo de Sintel, no lo fueron para validar, para revisar o para darle visto bueno a informes que presentara Sintel, no. Dentro de la tarea que se le puso a Sintel, él tenía que sentarse con todos los actores del sector para mirar básicamente cuál era su percepción, su estado del arte en el avance de la conectividad, y justamente una de esas tareas era sentarse con todos los líderes de los diferentes proyectos que tiene el ministerio, zonas comunitarias para la paz, los proyectos de conectividad pues de Internet, todo el de fase 1 y fase 2, la persona que maneja centros digitales, es decir, así como lo hicieron con Josué, que es el gerente del proyecto de conectividad para cambiar vidas, lo hicieron con otras personas de los diferentes proyectos. Entonces aquí no se está faltando a la verdad, se está diciendo la verdad, porque las actas lo que reflejan es que Josué asistió a esas reuniones por sugerencia del gerente del proyecto en el ministerio, que es el ingeniero Alberto Oliveros, quien pidió que nos sentáramos con Internexa y por supuesto con el gerente del ministerio de ese proyecto, que es el ingeniero Josué, pero en esas reuniones, y tal como se ve en las actas, no hay ninguna mención a aprobación de informes, aprobación de pagos, a cambio de obligaciones o alguna otra gestión del ingeniero Josué que refleje su interferencia para favorecer a Sintel. No, sí. Fue para exponer los proyectos, para que Sintel supiera qué se estaba haciendo dentro del proyecto de conectividad para cambiar vidas, y en ese sentido se le contestó al ministro y por supuesto que no hay ninguna contradicción allí. Sí, viceministro, llama la atención que ustedes eligen a Sintel porque supuestamente iba a entregar el estudio de forma pues, más rápida que la otra empresa. Sin embargo, el propio ministro Liscano dijo que se demoraron. No sé si ya ustedes tienen el estudio. Eso por un lado que me llama la atención. Pero usted dice que el señor Acosta no estuvo en ninguna reunión importante para el tema de Sintel ni relacionada con Sintel, sino que estuvo en varias reuniones de Internexa. Pero sin embargo, si nosotros vemos el siguiente cuadro, viceministro, pues Internexa hace parte de Sintel.
Es una de las empresas socias de Sintel. Entonces, ¿no sería correcto, viceministro, que el señor Acosta se haya declarado impedido para estar en una reunión que tiene relación con una de las empresas socias de Sintel, que es Internexa? Y usted mismo acaba de mencionarlo, Internexa, el señor estuvo sentado tomando decisiones importantes sobre Internexa. No, Paula, ¿No sería correcto? No es correcto, y le voy a decir por qué no es correcto lo que estás diciendo. Primero, porque el ingeniero Josué Acosta jamás en sus funciones contractuales ni legales como gerente del proyecto de conectividad para cambiar vidas toma decisiones o modifica obligaciones frente al contrato de Sintel. Segundo, Internexa no es socio de Sintel. Sintel no tiene socios. Sintel tiene aportantes porque es un centro de investigación. Es una ONG sin ánimo de lucro. Ahí no hay ánimo de lucro. Es un centro de investigación en donde no solamente está Internexa, está la ETV, está Telefónica, está Empresas Municipales de Cali, está Empresas Públicas de Medellín, está la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá, universidades, alcaldías, gobernaciones. Es una asociación sin ánimo de lucro para apoyar el desarrollo del sector de las telecomunicaciones en Colombia, de tal manera que a la luz de la ley, el señor Acosta no estaba inhabilitado para participar en esas reuniones. Pero en esas reuniones de Internexa no se habló sobre Sintel, porque tengo entendido que lo que hizo Sintel fue fundamental, viceministro, para el informe que entregó y la contratación tremenda que tiene Internexa. Están totalmente unidas, no las podemos separar. No porque los contratos de Internexa se firmaron mucho antes de tener el contrato con Sintel, pero muchísimo antes. El convenio marco de Internexa, si no me falla la memoria, debió firmarse por allá en el mes de septiembre, y el contrato de Sintel se firmó el 1 de diciembre. Entonces no es así, Pablo. Sí, claro, pero es que, viceministro, se escucharía como una justificación que usted está dando a que no, que esta persona no tiene nada que ver directamente con la aprobación del proyecto, pero ¿no le parece que no quedaba bien, como vamos a mostrar en este documento, que es una parte de la denuncia que hace la Secretaría de Transparencia, donde se comprueba que el señor González, el mismo por el que yo le pregunté, Josué Manuel Acosta González, que usted afirma que se lo llevó como asesor, que trabajó en Sintel y cuya esposa es la gerente senior de Sintel, pues ¿no le parece que no queda bien que esté en una reunión donde están participando en un proceso, independientemente usted nos dice, no, él no era el que ponía la firma, la aprobación de esos 5.000 millones de pesos, pero ¿no le parece que eso genera sospechas? Porque el señor simplemente no se aportaba y decía, oiga, es que mi señora esposa prácticamente le voy aquí a dictar una charla de cómo tiene que hacer el proceso desde el Ministerio de las TIC, cuando mi señora esposa pues resulta que trabaja allá. Eso no queda bien. No, Alejandra, yo creo que hay que precisar algo. Andrea, perdón, hay que precisar algo. Lo primero es que Josué Acosta no tuvo ninguna injerencia en la decisión de contratar a Sintel. Esa decisión la toma el Comité de Contratación del Ministerio con base al análisis de mercado y a la mejor propuesta, que como ya le expliqué, resultó ser la de Sintel. Segundo, el señor Josué Acosta no toma decisiones, que es lo que la ley castiga. La ley castiga que yo, como servidor público, tome decisiones en favor de un tercero. El señor Josué Acosta no tiene en sus funciones contractuales, porque además también aclaro, el señor Josué Acosta no es funcionario del ministerio, es un contratista externo. Y él, dentro de sus funciones de contratista externo, no toma ninguna decisión con relación a la ejecución, a la validación o a la aprobación del contrato de Sintel. Y como lo decía al principio, su tarea fue únicamente el de exponerle al equipo de Sintel cómo estaban desarrollando este proyecto de conectividad para cambiar vidas, que es el proyecto en el que él trabaja, y por esa razón, dado que esas inhabilidades son de carácter taxativo y legal, ahí no había esa situación que usted plantea, Andrea. Sí, viceministro, dentro de la denuncia que se hizo en Revista Cambio, se dijo que el señor Josué Acosta, cuando se presentó, cuando pasó su hoja de vida al Ministerio de las TIC, se le olvidó poner la experiencia que había tenido en Sintel. ¿Por qué? Yo no conozco esa hoja de vida, pero no creo que sea así, porque de hecho, si uno consulta la hoja de vida que es pública, ahí aparece la experiencia de Sintel. Pero obviamente vuelvo y repito, las inhabilidades y las compatibilidades ni son permanentes ni son aplicables por la analogía, son lo que la ley dice. Y si el señor, de acuerdo a la ley, no tenía ninguna incompatibilidad, pues obviamente que no se le podía aplicar. Viceministro, como usted bien lo dice, las inhabilidades y los conflictos de interés son taxativos, no son objeto de interpretación. Pero ¿y entonces cómo se explica que la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República, es decir, el gobierno nacional,
esté pidiendo que investiguen a uno de sus viceministros por todo lo que está sucediendo. ¿Usted en algún momento habló con el señor Hidárraga o cómo fue este proceso detrás de cámaras que llevó a la presentación de estos oficios? Sí, yo digamos que hubiera querido yo al doctor Hidárraga, no lo conozco, respeto mucho su función, su tarea y digamos que no soy quien yo para decir por qué me llamaron o no me llamaron, pero lo que puedo decir es que al doctor Hidárraga no lo conozco. Sí hubiera sido muy importante que dentro del mismo gobierno me hubieran llamado a mí o al ministro Liscano para explicar estas situaciones, pero obviamente la Oficina de Transparencia tiene toda la libertad de oficiar a los entes de control y de investigación para que verifiquen las situaciones y por supuesto tanto yo, el ministerio como las personas indicadas tienen y tenemos todo el derecho de explicar ante esas autoridades el por qué consideramos y estamos con la tranquilidad de que nuestra actuación ha sido transparente y pegada a la ley. Sí, viceministro, como usted decía, Sintel es una empresa que tiene muchísimos recorridos, una empresa mixta que conoce del tema de tecnologías, y con este estudio yo quiero saber qué van a obtener los colombianos en cuanto a tema de conectividad. Es decir, ustedes en un año van a poder decir, luego de este tremendo estudio de 5.000 millones de pesos, ¿qué van a recibir los colombianos en temas de conexión? Paula ya está redondeando, realmente son 4.895 millones, pero mire, van a tener lo siguiente, con base al documento de Sintel y por supuesto a los demás insumos, dentro de los que incluyo los estudios de la banca multilateral, vamos a tener un documento COMPES de importancia estratégica nacional que va a trazar la ruta de conectividad durante los siguientes 10 años para todo el país. Aquí hay una cosa muy grave en Colombia, y es que hay sitios del país, en Chocó, en Cauca, en Amazonas, en Nariño, en Valle del Cauca, donde la penetración a Internet por hogares es inferior al 12%. Eso es condenar a la gente a la pobreza. La única forma de cambiar este país y de darle oportunidad a la gente de conectarse a este mundo de información, de inteligencia artificial, de analítica de datos, es dándole una conexión a Internet. Eso es lo que realmente cambia la vida. Y este plan, básicamente lo que está trazando es la ruta para llegar a esa meta. Y de hecho yo les quiero contar, la misma banca multilateral ha estado trabajando con nosotros, nos ha ofrecido financiamiento para que este plan se haga realidad, ojalá de una manera inmediata, porque cada día que pasa de un colombiano desconectado, de un niño que no puede acceder a Internet, es a un niño que estamos condenando a la pobreza, y esa es la historia que queremos cambiar. Muy bien, pues nos acompañó en el estudio de Sigue la W el señor viceministro de las TIC, Gabriel Jurado. Viceministro, gracias, y pues ahora serán las autoridades, la Procuraduría, la Fiscalía, las que tendrán la última palabra y usted, por supuesto, la posibilidad de defenderse. Así es, Lucas, no, y muchas gracias por este espacio, y lo mismo a Paula, Andrea, de verdad que creo que es bien importante poderle contar a la gente, pues, con la persona que está metida en el tema, cómo son las cosas, y por supuesto también lo haré, así como vine aquí con la frente en alta y preferí sentarme con ustedes y no por una llamada telefónica, así lo voy a hacer con todos los organismos de control, por supuesto, con la Contraloría, con la Procuraduría y con la Fiscalía. Gracias, señor viceministro.